A reading from the Acts of the Lectura de Apostles. los Hechos de los Apóstoles. When he entered Rome, Cuando Paul was llegamos a allowed to live Roma, by le himself. permitieron a Pablo vivir A por su soldier cuenta en una was casa, guarding him. con un 2 days soldado later, que lo he called vigilase. together the Tres leaders días of the después Jews. convocó a los judíos When they had principales. gathered, Cuando he se said to them, reunieron, les dijo: "My brothers, Hermanos, although I had done nothing estoy aquí against the preso Jews sin in haber keeping hecho the nada contra el pueblo, ancestral ni customs, las tradiciones de I was nuestros handed padres. over to the Romans En on condition Jerusalén of me surrender to entregaron a los Jerusalem. romanos, After trying my me case, the interrogaron Romans wanted to y release querían me ponerme en libertad because they found porque nothing no against me encontraban nada que deserving mereciera la death muerte. penalty. But when the Jews Pero objected, como los judíos se I was oponían, obliged to appeal to tuve que Caesar, apelar al César, even though I had no aunque accusation no es que tenga against intención my de enemies. acusar a mi pueblo. This is the reason Por este then I motivo, have he requested querido leave to see verlos you y hablar con and to ustedes, speak with you, pues por la esperanza de Israel the hope of your llevo faith encima that I estas wear these cadenas. chains. He remained for two full Vivió years in allí his lodging. 2 años enteros He a su received costa, Paul before the Jews recibiendo a todos with los que complete acudían, assurance predicándoles without el reino de violence. Dios He y proclaimed the enseñando la kingdom of vida del God Señor and taught Jesucristo about the Lord con toda Jesus Christ. libertad y sin estorbos. Verbum Domini. The just will gaze Los on the face of the buenos Lord. verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, The Señor. Lord is in his El holy Señor temple. está en su templo. The Lord's throne El is in Señor the heavens. tiene su trono en el His eyes cielo. behold, Sus and his ojos searching están glance is observando. on mankind. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. The Lord searches the El just, Señor examina a inocentes y but the culpables, lover of violence y al hates que those. ama la violencia, Él The lo Lord is odia, just porque el Señor and es loves justo just deeds. y ama la The justicia. upright shall Los see his buenos face. verán a Dios. Los buenos verán tu rostro, Señor. I will send you the Spirit of Les enviaré el Espíritu Santo de la verdad, dice el Señor. all truth. Él les comunicará toda la verdad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Peter turned and saw En the aquel tiempo disciple Pedro, following. volviéndose, vio que lo Jesus seguía el followed discípulo a Philip, quien who had Jesús also tanto reclined amaba, behind his el shafted mismo que en la disciple, cena and had se said había unto him, apoyado Master, en su who is the pecho y one le that había will betray preguntado: thee? Señor, ¿quién es el que te va a When entregar? Peter saw him, he said Al to verlo, Jesus, Pedro dice a Jesús: Lord, Señor, what about him? ¿y este qué? Jesus said to him, Jesús le contesta: What if I want him to remain Si until quiero I que se come? quede What hasta que yo concern is it venga, of ¿a ti yours? qué? You Tú follow me. sígueme. So the word spread among the Entonces se brothers that empezó a he had correr entre risen. los hermanos el rumor de que ese Jesus had not discípulo told no them that he moriría. might not die. Pero no lo dijo Jesús Just que no what if I moriría, want sino him que to remain si quiero que until I se quede come? hasta What que yo concern is venga, it ¿a of ti qué? yours?
It is this disciple Este es el discípulo who testifies to que these da things testimonio de todo and esto has written them. y lo ha escrito. And we know that his Y testimony nosotros is true. sabemos que su testimonio es There are also verdadero. many other things that Muchas Jesus otras did. cosas hizo Jesús. But if these were to be Si described, se escribieran una por I una, think the whole world pienso que los libros no would be written. cabrían ni en todo el mundo. Verbum Domini. In the year 1821 in Hamburg, En 1821, en Hamburgo, Alemania, a boy named nació un niño de nombre Hermann, Cohen, born to a Hermann Jewish Cohen, family. en una familia judía. And as he was growing up, his first De niño, one that he would look to was his own father, who was a very wealthy man. la primera persona que él admiró fue su padre, un hombre muy rico, muy materialista. God or the eternal Nunca things. pensaba en Dios o las cosas eternas. And then at the age of 6, he Y a began los 6 años empezó, his piano Hermann studies. empezó a estudiar The piano most revered professor con un profesor muy admirable de piano en Hamburgo, who declared him a genius. quien lo declaró un genio. And so now he's looking to this man, Así que ahora él admiraba a ese hombre, giving a quien lot of scandalous, behavior. And he a decided veces se comportaba de manera muy escandalosa, y él decidió que lo iba a imitar a él, he was yendo a diferentes lugares donde prayers, veía cómo people doting on him. presumía y la gente lo adulaba a este joven prodigio. Then later at the age of 12, Más adelante, a los 12 años, cuando business had collapsed. el negocio de su padre His mother was quebró, going to make sure that Herman su madre quiso asegurarse que Hermann recibiese toda la educación necesaria para ser un músico exitoso. Así que fue a París, llevó a Hermann con ella, tenía apenas 12 años, y fue aceptado al conservatorio en París para estudiar bajo el pianista Franz Liszt, el pianista más famoso de aquella época. Durante 2 años estudió y después de esos 2 años le pagaban muy bien por ofrecer conciertos. Y solía hacerlo, pero finalmente se volvió adicto al juego, a las apuestas. Y él cuenta acerca de la ira que sentía cuando solía perder una y otra vez, la oscuridad que descendía sobre él, la falta de sueño, insomnio, desesperanza, incluso pensamientos de suicidio. Pero luego pensaba, una vez más, esta vez ganaré una fortuna. Pero por supuesto, perdía. Pero luego algo pasó que cambió la dirección de su vida entera. De hecho, la causa para su beatificación está en curso. Espero algún día verlo como santo. La beatificación de Hermann Cohen está en curso, y lo que cambió su vida fue que fue invitado a dirigir el coro en una misa en honor a la Virgen, donde también iba a haber la benedicción del Santísimo Sacramento. Cuando el sacerdote estaba elevando el ostensorio con la hostia y estaba impartiendo la bendición, que él se sintió impulsado a ponerse de rodillas. Y dijo que él se sentía como un hijo pródigo, como que se encontraba a sí mismo por primera vez. Finalmente encontró lo que estaba buscando. Empezó a ir a la misa diario. Fue bautizado en la fiesta de San Agustín. Finalmente tomó como nombre religioso, cuando ingresó a los Carmelitas, el nombre de hermano Augusto María del Santísimo Sacramento. Antes que esto empezara, él también había iniciado un movimiento llamado la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento. Y en un sermón, él habla acerca de su inútil búsqueda por la felicidad en sus primeros días de su vida. Él cuenta, lo buscaba en fiestas, en galas, en banquetes,
en la acumulación de dinero, in the excitement of gambling. la emoción de They las looked for it apuestas. in the renown of the No artists, buscaban el renombre de los artistas famous people, y las amistades de personas famosas all the pleasures y of sin. todos los placeres del sentido y espíritu. It's a futile search. Pero era una Where búsqueda have I inútil. found it? He would say. ¿Dónde lo encontré? At the feet Decía of él, Jesus in the a los Blessed pies de Sacrament. Jesús en el Santísimo Sacramento. Es ahí donde la encontré. And he would attribute his own conversion to the Y él solía atribuir su conversión a la intercesión de la Virgen, community very devoted to Our Lady, the al haber Carmelites. ingresado a los carmelitas que son muy devotos a la Virgen. His life would end in 1871. He's almost 50. Él murió en 1871, Ministering to casi de 50 años, prisoners, ofreciendo ministerio a los smallpox, and died. prisioneros franceses. Se contagió de sarampión y murió de ello. Hermann Cohen. I begin with that because Herman Empiezo con esta historia porque Hermann first to his buscaba materialistic father, primero, estaba mirando hacia never su thought padre of God. materialista, no pensaba en I Dios, was looking at his first y piano luego miraba teacher who wasn't a living su a good primer life, maestro de piano que no vivía una buena vida, imitándolo, Then he looks to imitando su Franz comportamiento. Luego miró hacia Franz Liszt, Then he looks to success, luego miró hacia el éxito y el dinero the hope for fortune. y la esperanza de ganar una fortuna. Gets him with the bad Todas crowd. esas cosas lo hacen que se junte con Then personas finally malas. he's looking Pero finalmente unexpectedly, vuelve la mirada Jesus is inesperadamente looking too, is looking a at him. Jesús y Jesús también lo estaba mirando a él. Looks at him. Y cuando él lo That's when he mira, finds what he es was ahí looking for cuando all encuentra along. lo que estaba He buscando becomes this zealous missionary, y se convierte en un misionero monasteries, fervoroso fundando monasterios carmelitas en todo el mundo. Hermann Cohen, unstoppable, imparable, zealous misionero, misionero fervoroso. Saint Paul. Nos recuerda a San Pablo, He is first wanting la to forma en do away que with Christianity, primero quería hatred eliminar el for cristianismo, Christ and his sentía followers. odio hacia Cristo y sus Later in his seguidores. letters we see that Y he más calls adelante en sus them cartas vemos his que él los beloved llama sus hijos, sus friends. amados, sus amigos. Christ changed the whole Cristo cambió la dirección de su vida. And so we see today as we come Hoy, así pues, vemos, Easter al season, llegar a la conclusión del tiempo de Pascua que Sunday, concluye mañana en domingo de Pentecostés, the Acts of the Apostles, hemos estado leyendo los Hechos de los Apóstoles todo este tiempo last sentences y of the ahora Acts of the leemos Apostles, las últimas oraciones de los Hechos de los Apóstoles, which capítulo concludes 28, verse que 31 termina con el today. versículo 31 que escuchamos hoy. And Saint Luke, we know, was the author San Lucas, sabemos, es el autor de los Hechos de los Apóstoles, como lo fue del Evangelio, and he concludes with these words that he y remained concluye con estas palabras, in his lodgings. que él permaneció 2 años enteros He was there 2 full years. It means that en una casa alquilada. Eso quiere decir que Lucas sabe lo que sucedió después de ello, pero no nos dice. some have thought, well, he was probably martyred. Algunos piensan que seguro sufrió martirio, que fue decapitado ahí en Roma. Evidence that Otros dicen que hay evidencia de que fue a España o algún otro lugar. Luke doesn't tell us. Lucas no nos He does dice, tell us he was there for 2 pero sí nos dice que permaneció 2 años ahí. Why is that important? It's ¿Por qué es because importante? the central figure, Porque la figura central de los Hechos de los Apóstoles no es San Pablo, although of course he's an important a pesar que es un ejemplo importante de lo que hace the Jesús. central figure, La figura central de los Hechos de los Apóstoles es Jesús. he's the one who says, Saul, Él es el que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? who would exhort him as Paul's Y going quien lo exhorta activities to take courage a que tenga valor, or to go here, to go there. The Spirit is o que prompting vaya him to do aquí these o things. allá, que el Espíritu lo está impulsando a hacer diferentes obras. The Es Cristo quien es el centro de su vida. Él dice, Christ impels el us. amor de Cristo nos impulsa. Paul would say that in Galatians, Pablo diría en Gálatas he gave himself totally for love of que Él se entregó plenamente por amor a mí. Paul feels now impelled Pablo se siente ahora impulsado a entregarse plenamente por Él. the last words in the Acts ¿Cuáles son las últimas palabras en los Hechos de los Apóstoles que escuchamos hoy? Paul with complete assurance. Pablo, Other translations have it with all boldness. recibía ahí a todos los que acudían a Él, He proclaimed the kingdom of God, predicaba el reino de Dios taught about the
y les explicaba la vida de Jesucristo the last word con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Jesus Christ. In fact, at the beginning of the Acts of the De hecho, al Apostles, comienzo de los Hechos de los Apóstoles, he tells us that él nos cuenta his que first book he wrote en su about all primer that libro Jesus escribió did and acerca taught. de todo lo que Jesús And at the hizo y end of the enseñó. gospel, Y al final del he tells us the Evangelio, ascension of según the San Lord, Lucas, nos habla de la ascensión del Señor y cómo los apóstoles lo adoraban, worshipped him. cómo lo adoraban. Christ is obviously the Cristo, obviamente, center of his es el gospel. centro de este Evangelio, el centro de los Hechos de los Apóstoles. Today we also have the Y hoy conclusion también tenemos of John, the la gospel conclusión del Evangelio según San Juan, of the apostles. que también hemos estado leyendo. In John's gospel, Las últimas palabras en el Evangelio según San Juan. Y un punto importante que el Señor menciona we aren't to be distracted es que no hemos de with. vernos distraídos o preocupados con otras cosas. So Peter said, well, what about him? Pero, ¿qué tal él? Dice Pedro. That saying that worry looks around, La preocupación, fear looks around. hay una frase que dice, el miedo mira alrededor, la preocupación mira hacia abajo, pero la fe mira hacia arriba. And so, well, what about him? Pero, ¿qué tal acerca de él? What does Jesus say? ¿Qué va a pasar con este? Y Jesús le responde, You follow me. ¿a ti qué? Tú sígueme. Those are the last words we heard in yesterday's Son gospel. las últimas palabras que escuchamos en el Evangelio de hoy. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. And then at the conclusion of Entonces, y a la conclusión de ello, Jesús le dice, man, cuando eras joven, yourself, you went where you want, te vestías solo e ibas donde querías, but you will be taken where you do not want to go. pero serás llevado a donde no quieres ir. But you follow me. Pero tú sígueme. So even in those troubled times that Incluso await you, en aquellos tiempos de tribulación que les esperan, síganme, dice Jesús, síganme. him, what ¿Qué concerns tal este? ¿A ti qué? follow me? Tú sígueme. And that's a word for us Y today. es la palabra para nosotros el día de hoy, These fearful times. que vivimos en estos tiempos tan llenos de miedo. Miramos la situación del mundo. Aware of it. Claro que tenemos que estar conscientes de ello, rezar por ello. Aquí en EWTN rezamos y ustedes nos acompañan en oración por la paz del mundo. Do we look at different Miramos problems, diferentes problemas, divisions in the church, tribulaciones, divisiones en la iglesia. focusing our attention on that, Enfocamos nuestra atención en ello o nos miramos a nosotros mismos, our own fallenness, our own weakness nuestras propias faltas y debilidades of our lives. y tribulaciones en nuestras You vidas. follow me. Tú sígueme, Look at me. Is what mírame a mí, es lo que nos dice el Señor a cada uno. Mírame a mí. the Easter season, Durante tiempo de Pascua especially been looking and contemplating tenemos the resurrection of Jesus. la contemplación de la resurrección de Jesús y su presencia entre nosotros. Y ser cristiano To be with the risen Lord. es estar con el Señor resucitado, conocerlo, And not just an inward y sense no solo of the risen Lord being with us, un sentido interior que tenemos de que el Señor resucitado está con nosotros, sino ir a su encuentro. how do we ¿Y stay cómo lo hacemos? how do ¿Cómo permanecemos cerca del Señor? ¿Cómo vamos donde Él? the way, a profound Él nos ha dado el camino, la forma de estar con Él throughout our lives? Every day a lo largo de nuestras vidas, todos los días si queremos para muchos de nosotros, Mass. en la misa. And the Mass is where the risen Lord is especially En la misa es donde el Señor está especialmente presente para nosotros y por la invocación del Espíritu Santo, a quien llamamos en estos días antes del domingo de Pentecostés. El Señor resucitado está presente. word is proclaimed to Su us palabra está proclamada a nosotros. Él nos habla mediante el Evangelio y las Escrituras. He's speaking to Él nos habla a nuestros corazones. and we have a holy communion with Tenemos una sagrada comunión con el Señor resucitado. and those of you who aren't Y aquellos de ustedes que no están aquí pueden hacer una comunión espiritual we can be united with the para risen que Lord. podamos estar unidos con el Señor. Ser cristiano es alguien que conoce al Señor y se reúne con Él, With him, but also que muere con Él now come en nuestro bautismo, pero ahora llegamos a una he has ascended resurrección con Él y ahora Él ha ascendido a la diestra del Padre. Él ha llevado nuestra humanidad hasta allá, donde esperamos seguirlo, we already have a little por amor. taste of that life and Todos tenemos una pequeña prefiguración de esa vida y gloria próxima. risen Lord
en nuestra unión con el Señor, Mass, resucitado aquí en la misa, in His presence among us. en su presencia entre nosotros. So let that be a word for us today. Que esta sea una palabra para nosotros el día de hoy, cuando pensemos sobre ello. That Que Cohen, Herman Cohen that first he's looking to materialism, primero then he's looking, miraba hacia el materialismo, luego mira hacia looking, to this teacher who wasn't su maestro, quien no vivía una vida muy moral. that person. Él imitaba a esa persona, y luego mira a Franz Liszt, y luego mira hacia las apuestas o las riquezas, o conocer personas famosas, o ser famoso. Where haven't I looked for happiness? He would later say in a sermon. Más adelante en un sermón él diría, ¿dónde me faltó buscar? No la encontré sino hasta que miré a los pies de Jesús y el Santísimo Sacramento. Tú sígueme. Concern is this of ¿A ti qué? all these things going on around us. Todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor. Worry looks El down. temor mira alrededor, la preocupación mira hacia abajo, la fe mira hacia arriba. Tú sígueme. If we do that every day with Y si lo hacemos cada día, He's going to give us the direction. Él nos dará la dirección que necesitamos cada día. Hoy es lo único que tenemos. Most of all is Y lo que queremos hacer principalmente es volver la mirada hacia el Señor y seguirlo. in the Permitir que nos guíe not en momentos tribulados, praying for them certainly, but looking most of all to mirando principalmente al Señor, at Him, following Him, siguiéndolo a Él, escuchando su palabra, contemplando su palabra, estando unidos a Él en la Eucaristía, our great treasure this side of heaven. nuestro gran tesoro aquí Because if en we la look tierra. at Him, Porque si miramos hacia Él, tú sígueme, because He's leading us. porque Él nos está guiando hacia la gloria.